Producto Interno Bruto ilícito. Economías irregulares representan casi un cuarto de los ingresos en Venezuela. Polémico Esequibo. Maduro sirve la mesa para dialogar con Guyana. Se sienten blindados. Oposición ratifica que la elección primaria está pautada para el 22 de octubre. Campos de concentración. Así son los centros penitenciarios y cárceles venezolanas. Le ponen precio. Perú ofrece recompensa de miles de dólares por la cabeza del niño guerrero. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la presente emisión de Noticias en Vivo a través de Impacto Venezuela. Hoy es 26 de septiembre de 2023. Acompáñenos en el siguiente recorrido informativo. Iniciamos con las economías ilícitas, que han pasado a ser el 16% del Producto Interno Bruto de Venezuela. Estos negocios ilícitos tendrían vinculación hasta de funcionarios públicos y es la única rama de la economía que ha crecido durante los últimos meses. Génesis Pérez nos cuenta. En Venezuela, las actividades ilícitas representan al menos el 16% del Producto Interno Bruto en actividades que generan ganancias de más de 9.000 millones de dólares. Estamos hablando de prácticas que van desde el narcotráfico hasta el lavado de dinero. A través de su cuenta en Twitter, el economista Asdrúbal Oliveros presentó una gráfica que describe cómo ha sido el comportamiento de estas actividades, al menos desde 2018. Por su parte, la politóloga e investigadora experta en crimen organizado internacional, Maybor Petit, detalla cómo estas actividades tienen un impacto en la economía del país del 60%, cuyo manejo está en manos del Estado venezolano. En un porcentaje importante de la economía hoy en día, podemos hablar de incluso un 60%, se está manejando en base a el lavado de dinero. El porcentaje de la población que puede participar en esas actividades de lavado de dinero es muy poco. Es decir, solamente los del régimen, los allegados al régimen y lo que en Venezuela se conoce como los enchufados, que son las personas que tienen contacto directo con agentes del régimen y se benefician de esos contactos. Las investigaciones realizadas por la ONG Transparencia Venezuela señalan que el contrabando de oro, combustible y hasta la trata de personas han sido de las actividades más lucrativas que dejan casi 3.000 millones de ganancias, de las cuales se ha beneficiado el Estado, y que terminarían siendo usados para mitigar los supuestos efectos de las sanciones estadounidenses. Asimismo, indican que el 70% del oro producido en Venezuela es distribuido internacionalmente por canales irregulares. En Venezuela se manejan grandes sumas de dinero en efectivo en estos momentos desde que el régimen, que estaba seco por todas las sanciones que se habían llevado a cabo y que estaba manejando todo el dinero ilícito, pues dio rienda al uso del dólar y eso convirtió a Venezuela en un modelo de lavado de dinero internacional. Todas estas investigaciones que revelan el auge de las actividades criminales y el poder financiero que éstas tienen en el país han desplazado los intentos de recuperar la economía de la nación a través de la producción petrolera, ya que hasta la misma estatal PDVSA ha sido objeto de corrupción. Informó para ustedes Génesis Pérez, somos Impacto Venezuela. Continuamos con más información, esta vez de parte de nuestros reporteros y corresponsales. Iniciamos con Joan Álvarez, quien nos trae el panorama respecto a la situación que mantiene en alerta a la comunidad internacional. Y no es otra que la lucha entre Venezuela y Guyana por el territorio Esequibo, ya que durante los últimos meses ha habido algunos pronunciamientos y provocaciones de parte y parte. La querella por el Esequibo ha trascendido al laudo arbitral que reposa en la Corte Internacional de Justicia y en esta oportunidad Nicolás Maduro aseguró que Guyana se estaría victimizando pese a la explotación de recursos naturales que estarían haciendo con petroleras transnacionales como la ExxonMobil, que fue señalada por el gobierno nacional como el brazo ejecutor de los Estados Unidos para supuestamente robar el petróleo venezolano. Tratan de ponernos como el país agresor, como cuando somos el país agredido. Tratan de ponernos como el país que va a despojar a otro de su territorio, cuando se nos ha despojado de nuestro territorio, nuestro. Maduro señaló que está dispuesto a dialogar con el presidente de Guyana, quien durante las últimas horas aseguró que defenderá la seguridad e integridad de su país
por la vía legal y pacífica, ante lo que sugirió es un intento del gobierno de Nicolás Maduro en alterar la paz en la región. Aquí hay una sola solución, y es retomar el diálogo cara a cara, directo, en el marco del Acuerdo de Ginebra. Por eso le ratifico al presidente de Guyana. Yo, Nicolás Maduro Moro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, a nombre de nuestro pueblo, estoy listo para reunirme con usted muy pronto en el lugar del Caribe que elijamos para dialogar en el marco del Acuerdo de Ginebra, retomar las negociaciones de paz y que cesen estas amenazas y que cesen estas ilegalidades. Desde la oposición venezolana también continúan las reacciones, y es que la coyuntura territorial parece superar diferencias ideológicas, tanto así que desde algunas facciones políticas han extendido a Nicolás Maduro la propuesta de movilizar a la Fuerza Armada Nacional a la frontera de la fachada atlántica. Guyana, en complicidad con enemigos internacionales históricos de Venezuela, nos pretenden robar más de 500 billones de dólares en reservas de gas. Nada más en reservas de gas. Importante recordar que desde la Asamblea Nacional electa en 2015 se aprobó la realización de un referéndum consultivo para la defensa del territorio del Esequibo, una iniciativa que ha recibido muchas críticas a través de redes sociales por tratarse aparentemente de una consulta innecesaria, puesto que la mayoría de los venezolanos está de acuerdo con el motivo y además fue calificada por la OEA como una consulta ilegal con base al Acuerdo de Ginebra del año 1966. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Oposición en el occidente de Venezuela ratifica que la fecha de primaria se mantendrá para el 22 de octubre en el país, a pesar del acompañamiento que hará el CNE. Aseguran que la logística ya la tienen lista para el evento comicial, en el que elegirán al abanderado o abanderada de la unidad este 22 de octubre de cara a las presidenciales. Pero hasta ahora, todas las regiones tenemos alineamiento de ir para el 22 de octubre. La opinión del partido Causa R, más que de la plataforma, es que si la asistencia técnica no compromete la identidad del voto y no mueve la fecha del 22 de octubre, bienvenido sea. Pero si la asistencia técnica que puede mover o puede postergar la fecha y vulnera la identidad del voto, pues obviamente estamos en desacuerdo de eso. Estamos evaluando de qué manera sería la asistencia, porque la Comisión Nacional y las juntas regionales de primaria ya tienen muy bien adelantado todo lo que tiene que ver con coordinadores de centro, todo lo que tiene que ver con los mismos centros nucleados. Ya en Lara tenemos listos los 112 centros nucleados en los 9 municipios de acá del estado. Ahora, por lo tanto, nosotros estamos revisando, repito, de qué manera sería esa asistencia técnica que está proponiendo hoy, después de 108 días de solicitada la asistencia, el Consejo Nacional Electoral en la persona de su presidente, Elvis Amorós. Además, otro punto que respalda a la oposición en Venezuela es que tras el acompañamiento que hará el Consejo Nacional Electoral a este proceso interno en donde se elegirá el candidato presidencial, es que podría haber despliegue de plan república en las diferentes instituciones que estarán habilitadas para estos comicios que se llevarán a cabo el próximo 22 de octubre. Es que era necesaria la plataforma del CNE y además los centros de votación que guardaban facilidades de seguridad, que los organismos de seguridad garantizaran el bienestar público en esta zona. No es posible que nosotros tengamos que hacer un acto de votación en un parque, en una plaza, que hacerlo en un centro educativo donde siempre el elector lo ha hecho y donde el elector conoce. Nosotros desde un nuevo tiempo planteamos que debe ser así. Ahora se espera la información sobre los acuerdos que tomarán los candidatos que participarán en estas elecciones internas de la oposición ante el acompañamiento que hará el poder electoral en el país. Para Impacto Venezuela, Ramón Vélez.
El mayor aumento de precios en lo que va de año se ha contabilizado en el mes de agosto, con una tasa de inflación de 13.6%, según lo revelado en un informe del Observatorio Venezolano de Finanzas, en el que además destacan que el servicio de comunicaciones fue el que mayor incremento registró, y así también lo expresa la población, que además de quejarse de las tarifas, denunció el mal funcionamiento de las compañías de telefonía móvil. El reporte mensual del Observatorio Venezolano de Finanzas señala que entre los rubros que registraron los mayores aumentos destacan los servicios de comunicaciones con el 26.7%, en particular el servicio de Internet y la telefonía móvil. Bueno, quedé sorprendida con el pago de la mensualidad del teléfono, ya que antes pagaba 105 y ahora estoy pagando 270, aparte que el servicio es súper malo. Tengo 2 líneas. La Movistar yo pagaba 48.4 y me lo aumentaron a 124.3 bolívares. Y la Movilnet pagaba 158 y me quedó en 223 bolívares. No obstante a eso, que los servicios siguen siendo pésimos, de mala calidad. Mira, yo para agarrar señal tengo que salirme afuera de la casa. El aumento de por ejemplo, el digital, mire, ahorita ando sin saldo porque no tengo ese dinero para cancelar el teléfono. ¿Cuánto es la renta? 70. ¿Y cómo está el servicio? La señal hay que buscarla, subir al cerro, subir arriba de una mata, o si es Movistar y Movilnet, peor que digital. Otra de las grandes quejas en cuanto a los servicios de comunicaciones la realizan clientes de la empresa Intercable por una migración que están haciendo hacia el servicio de fibra óptica. Inclusive por el servicio que ellos están prestando y la migración, que se sienten afectados algunos usuarios de varias urbanizaciones. Inclusive dentro de todas aquellas empresas que manejan servicios públicos para proteger sus derechos. Efectivamente estamos esperando algunas denuncias, otras denuncias más, para hacer cualquier tipo de mesa de trabajo. El Estado, Anzoátegui, Susana Quijada, somos Impacto Venezuela. La situación de hacinamiento en las cárceles y calabozos policiales de Venezuela es dramática, lo que trae como consecuencia que estos espacios se conviertan en centros de reclusión colapsados, donde se viola el artículo 272 de la Constitución Nacional, que establece que el Estado debe tener políticas de reinserción social para los privados de libertad, pero el mismo no se cumple, generando que toda aquella persona al momento de salir en libertad reincida en delitos graves. La Constitución establece muy claro en el artículo 272 que el Estado tendrá que tener un régimen penitenciario acorde y que garantice la reinserción social del infractor. Porque una persona que comete un delito puede regenerarse, puede haber tenido un mal momento, una mala compañía, una mala junta. ¿Esa política no se aplica en Venezuela? No se aplica, porque si las cárceles primero no hay selectividad, los presos están todos ahí mezclados, infractores primarios con reincidentes, con multireincidentes, no hay trabajo, no hay deporte, entonces no hay educación. Para el abogado penalista Jesús Vergara, las precarias condiciones de los privados de libertad generan odio hacia la sociedad por considerar que están detenidos en mazmorras de seres humanos, en los que cada uno de ellos lucha a diario por sobrevivir al hambre y la violencia interna que se genera en las cárceles y calabozos. Es por eso que viven como en campos de concentración. Hay una ley que es la ley de redención de la pena por el trabajo y el estudio, mientras que el interno está privado, puede trabajar o puede estudiar. Por cada 2 días de trabajo o de estudio se le descuenta un día de prisión. Eso no se cumple acá, porque ¿qué puede trabajar una persona donde hay 300 en una celda? No puede hacerlo. Entonces también estamos incumpliendo esta ley, que es una ley de un beneficio, que es una ley de derechos humanos, que el Estado no cumple a cabalidad. El reconocido abogado Jesús Vergara también se refirió a la situación generada en la cárcel de Tocorón hace pocos días y responsabilizó a la exministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, por permitir el ingreso de todos los elementos encontrados en el interior, que le facilitó a los planes construir una ciudad dentro de un centro de detención nacional. Para Jesús Vergara, la administración de Nicolás Maduro incurre en la violación sistemática de los derechos humanos, no solo atentando contra la vida de los denominados presos políticos, sino también al no garantizarle a los ciudadanos servicios públicos óptimos como el del agua potable y el de la electricidad, que cabe destacar fallan en todos los estados del país. Edwin Prieto, Somos Impacto Venezuela.
Según el doctor Rafael Narváez, abogado penalista y defensor de los derechos humanos, el Estado venezolano está obligado a decir la verdad acerca de lo ocurrido en la cárcel de Tocorón en el estado Aragua y también a explicarle al país cómo murieron estos 12 presos quienes han sido ingresados en los últimos días a la medicatura forense de Bellomonte. Precisamente en esta medicatura sigue la movilización de familiares a quienes les invade la zozobra, la duda y la expectativa en relación con el paradero de sus familiares desaparecidos desde el pasado miércoles, cuando se desarrolló la llamada Operación Cacique Huaycaipuro en la cárcel de Tocorón. La pregunta es pertinente. Esos cadáveres que están allí en la morgue de Bellomonte, que ya suman el número de 12, ¿provienen de Tocorón en la parte interna o fue por el operativo de captura? Todavía el Estado no ha dicho la verdad. El doctor Narváez también rechazó las afirmaciones del fiscal general de la República, quien dijo que al llamado Tren de Aragua se le había dado un duro golpe. No es verdad que el Tren de Aragua se desmanteló. No es verdad que el Tren de Aragua se descarriló su tren. No, siguen refugiados allí, ubicados en otras bandas. El Estado le miente porque solamente destruyeron una bienhechuría, un club privado con piscina, con discoteca, con minar de bicón, con un arsenal de armas, y por otra parte las armas que expuso allí el general. Ningún delincuente, ningún asesino deja su arma de herramienta como es la arma de trabajo, como son las armas y municiones. De manera que estamos en presencia de una mentira más. Finalmente, el doctor Narváez también dijo que duda acerca de la veracidad de la cifra de recapturados que ha venido anunciando el gobierno nacional. Y en medio de tantas interrogantes hay dos fundamentales. La primera, ¿dónde está el Niño Guerrero y los demás líderes del Tren de Aragua? Y en segundo lugar, ¿qué pasará finalmente con la cárcel de Tocorón en Aragua? En Caracas, Santiago Gutiérrez, Somos Impacto Venezuela. Hoy 26 de septiembre se cumple un año de la reapertura comercial fronteriza entre Colombia y Venezuela. Sectores productivos sostienen que el intercambio binacional no ha superado las expectativas y el comercio no ha despegado. Critican que no hayan coordinaciones perfectas entre los gobiernos de ambas naciones. Según el Departamento de Estadística de Colombia, de enero a julio del presente año hubo un intercambio binacional que superó los 375 millones de dólares, de los cuales Venezuela exportó al vecino país unos 80 millones y el resto fueron importaciones. Nosotros hemos insistido que este va a ser un proceso lento en el que debemos recuperar primero la confianza entre los diferentes actores. Primero los gobiernos tuvieron que sentarse a ponerse de acuerdo sobre la continuación y la ampliación del acuerdo de alcance parcial. Creo que las dos instituciones aduaneras y de impuestos han tenido que sentarse para conversar sobre diferentes temas. Creo que en este momento nos hace falta tener la información pública. A nosotros nos gustaría que la información tanto de la DIAN como del CENIAT fuera pública. Venezuela exporta productos químicos, bobinas de acero, abonos, etc. Colombia envía al país medicinas, bebidas, alimentos, materia prima, entre otros. La Cámara de Comercio de Táchira califica de favorable el intercambio binacional. Principalmente en formalizar la introducción y extracción de mercancías de Venezuela, formalizarla desde el punto de vista legal, pasando por sus aduanas, pagando los impuestos y haciendo las cosas de manera legal. Ha traído un gran beneficio a la frontera y ha traído un gran beneficio al Estado venezolano. El titular del comercio sostiene que luego de la reapertura total fronteriza disminuyó por lo menos un 40% el contrabando. En Táchira, Marine Glob, Somos Impacto, Venezuela. Hagamos un recorrido por los principales portales web de América Latina y el mundo. Por supuesto, empezamos con el portal de la casa, impactovenezuela.com. Le ponen precio a la cabeza de Niño Guerrero. El ministro de Interior Vicente Romero anunció la cifra de 500.000 soles, el equivalente a más de $130.000, para todo aquel que pueda brindar información que permita la captura de Héctor Guerrero, alias Niño Guerrero. Esto como una medida preventiva en el caso de que esté ya en Perú o ingrese allí. Sin embargo, un informe de la División de Investigaciones de Homicidios de la Policía Nacional
señala que este peligroso delincuente podría haber ingresado a territorio peruano de manera oculta. Por su parte, Nicolás Maduro aseguró que se encuentra trabajando mancomunadamente con Colombia, Ecuador, Perú y Chile para capturar a los delincuentes que se fugaron de Tocorón. Piloto de Tarek El Aissami se declara culpable en una corte en Nueva York. Michel Orsini Quintero fue acusado por los fiscales federales de haber trasladado a El Aissami a varios países en un avión con matrícula estadounidense, a pesar de saber que el pasajero estaba sancionado por la ley de designación de narcóticos extranjeros y de las regulaciones de la ley Keeping. Orsini Quintero concretó su declaración de culpabilidad en la audiencia de Manhattan y aceptó su responsabilidad en un cargo que incluye conspiración para participar y ayudar a Tarek El Aissami a violar las sanciones impuestas por la OFAC. Casi 35.000 migrantes han ingresado de forma irregular a Chile en 2023. La mayoría de los extranjeros en Chile proceden de Venezuela, Perú, Haití y Colombia. La cifra se registró desde enero hasta agosto de este año, según datos entregados por la Policía de Investigación al Observatorio de la Migración, responsable, que los difundió este lunes para el cierre de 2023. El organismo proyecta superar los 50.000, una cifra similar a la reportada en los 2 últimos años. En materia de expulsiones, la PDI informó al observatorio que este año se concretaron 187 deportaciones por ingreso clandestino o tener antecedentes penales en el país de origen, mientras que en 2022 se informaron 31 expulsiones de extranjeros sin documentos. John Mario González, analista político, nos habla respecto a las políticas de seguridad de la administración de Nicolás Maduro. Fue tarde el operativo de Tocorón. Las bandas delictivas en Venezuela han venido creciendo. Hay deficiencias en la política de seguridad venezolana. Escuche. John, bienvenido a las pantallas de Impacto Venezuela y muchísimas gracias por concedernos este espacio. El operativo que se llevó a cabo recientemente en la cárcel de Tocorón ha dado mucho de qué hablar, y no precisamente porque haya sido un éxito, sino porque terminó agrandando un problema que ya se venía desarrollando en el país con la liberación del líder de la banda criminal El Tren de Aragua, alias el Niño Guerrero. Este tipo de operativos, por ejemplo, nos recuerdan al operativo donde fue dado de baja el Coqui, luego de que los venezolanos abiertamente conocieran que de alguna u otra forma estos grupos criminales están siendo respaldados por el Estado venezolano. ¿A qué se debe la realización de este tipo de operativos que el gobierno venezolano hace, como intentando recoger el daño que ellos de alguna u otra manera han causado al país? Los acuerdos o pactos de la policía, el ejército venezolano o el mismo régimen con bandas criminales para el control territorial o social está sujeto en todo caso a algunas reglas. Una de ellas, sin duda, es la de la lealtad, pero también y en segundo lugar a que no ejerzan unos niveles de violencia que deslegitimen al mismo régimen, pero también a que no planteen un desafío a futuro, que no tengan el riesgo de crecer tanto que planteen un riesgo al mismo régimen a futuro. Así que no hay una fórmula única, el régimen se va adaptando y en la medida en que se fortalece o si tiene la posibilidad de fortalecerse, buscará retrotraer pactos con bandas criminales que en el pasado le tocó hacer a efectos de disminuir los niveles de violencia y así reemplazarlos por fuerzas, digamos, legítimas o leales al régimen. Eso también opera para la misma fuerza pública, en donde hay y reconoce que hay elementos, digamos, criminales dentro de la fuerza pública, pero que no tiene la manera de sustraerlos o de imponer el orden. Así que aquí lo que sucede en Venezuela es que no hay un Estado de Derecho, impera la ley del más fuerte y en últimas hacer de tripas corazones. ¿Estará buscando el gobierno de Nicolás Maduro limpiar la imagen de los cuerpos policiales en Venezuela, aún sabiendo que no son completamente eficientes? El régimen se ve en la necesidad de demostrar que tiene capacidad de controlar quienes se quieren salir de cintura. Aquí de lo que se trata es que el régimen tiene que
supervivir, preservarse, que si ha hecho algún pacto en el pasado con algunos niveles de violencia o tolerando algunos niveles de violencia, no se puede permitir que se sobrepasen cierto límite y no se puede deslegitimar por la vía de la omisión. ¿Cuánto gana un docente en Venezuela y le alcanza realmente? Esta es una de las dicotomías que existe actualmente en el país. Algunas personas se preguntan por qué los maestros no renuncian o se van a paro definitivo. Otros elogian lo que es la posición de los maestros que continúan ejerciendo su trabajo a pesar de las adversidades. Vea el siguiente video que se ha hecho viral en redes sociales durante las últimas horas. Mi salario, bueno, son 143 bolívares quincenal, que me alcanza para un paquete de harina pan y más nada, 2 paquetes de harina pan para comer todo el mes. Yo por lo menos no pago pasaje ya que trabajo aquí a 2 cuadras, pero nuestras colegas que viven en Guarena trabajan en Caracas, viven en La Guaira, trabajan en Caracas. Y si a mí no me alcanza y no tengo niños pequeños, imagínate otra colega que tiene niños pequeños para pagar pasaje y comprar el uniforme y las listas escolares que están muy elevadas. Vamos a leer sus respuestas a la pregunta del día de Impacto Venezuela. Y es que la situación de Tocorón puso en alerta a los países vecinos de Venezuela. ¿Crees que el líder de la banda de Tocorón logró salir ya de Venezuela? En el Instagram Impacto BE, Wilson León nos comenta: claro que no, está aquí en Venezuela, seguro y protegido y con la garantía de que sabe mucho. Xiomara Lazo opina igual que Wilson y nos dice: no lo creo, aquí está protegido. Nos vamos al Twitter de Impacto Venezuela, donde Joan Vargas responde: así como entraba y salía de la prisión, puede estar en cualquier lugar. Y pasamos ahora a nuestro canal de YouTube. Leemos la opinión de Bernarda Pérez. Ella dice lo siguiente: por supuesto que ese delincuente salió del país hace rato y con complicidad. Por último, José Gregorio Huerta nos indica: no creo que Guerrero haya salido de Venezuela, ya que él es un as bajo la manga del chavismo. Muchas gracias a nuestra audiencia por participar en la pregunta del día de Impacto Venezuela. Caricaturas Duncan nos presenta Samureando las primarias en nuestra caricatura del día. El Consejo Nacional Electoral, nuevamente en manos del chavismo, parece estar planificando su próxima jugada en contra de la democracia del país, pues están buscando estar al frente del proceso de primaria, que ha tenido que batallar con inhabilitaciones y la tarea de conseguir un candidato imparcial, que de una vez por todas desplace a la actual administración. De ser así, dicho proceso, que se llevará a cabo el próximo mes de octubre, podría perder toda su credibilidad. De esta manera llegamos al final de la presente emisión de Noticias en Vivo a través de Impacto Venezuela. Los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales.